Son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos, sean muy bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión para hablar de lo que ha sucedido hoy. Hoy, martes 8 de noviembre. Vamos a empezar en Estados Unidos. Todavía no se conoce, hasta bien entrada la madrugada, eso de las 2 y algo de la mañana, no se conocerá si se confirman las encuestas de lo que va a producirse allí. Están votando todavía en muchos estados. En fin, hay elecciones que son de carácter legislativo. Esto es, que se vota a la Cámara de Representantes, la sede de la democracia, podríamos decir, y a la renovación de buena parte del Senado. La cuestión es quién va a tener mayoría en estas ambas cámaras, las dos, no hay más, en Estados Unidos. Y parece que los republicanos, esto lo dan las encuestas, así es que hay que cogerlo con pinzas, parece que los republicanos le arrebatarán el control de la Cámara de Representantes a los demócratas. ¿Esto qué supone? Pues ponerle una pega muy importante a las políticas de Biden en muchas materias, sobre todo en las fiscales, sobre todo en cómo se están tomando decisiones contra la técnica de los americanos que les ha hecho ser independientes en energía, el llamado fracking, y muchas otras cosas. Esto tiene una gran trascendencia. No es lo mismo Biden con control de la Cámara haciendo lo que buenamente, en fin, esos planes de inversión que luego tardan en materializarse y todas esas cosas, pero si llegan los republicanos esto va a ir de estricta ortodoxia en los presupuestos de Estados Unidos. Eso con un añadido, y es que Trump se las promete ya muy felices, da por descuenta ya el éxito de los republicanos en estas elecciones de llamado midterm o momento medio del mandato del presidente, y decía entre el entusiasmo generalizado de los suyos ayer por la noche que iba a haber un anuncio muy importante el día 15 de noviembre. Y ese anuncio, si no es que se divorcia de Melania, el anuncio que puede hacer Trump que interese a todos los norteamericanos y al mundo entero es que se va a presentar a las presidenciales del año 2024. Vamos a escucharle. Voy a hacer un anuncio muy grande el martes 15 de noviembre en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida. Dice dónde y dice quién. Parecen los candidatos del PSOE. Va a tener nombre de mujer y lleva mucho haciendo política. Pues eso, parece lo de Trump, parece un poco esto. Y de Estados Unidos nos vamos a Italia porque hay tremendos follones con los barcos de ONGs que recogen no se sabe dónde inmigrantes y los llevan a las costas italianas. Hay un compromiso del nuevo gobierno italiano, el que preside Giorgia Meloni, conforme los inmigrantes de los barcos de las ONGs no van a entrar en suelo italiano. 1 millar de inmigrantes intentan entrar en Italia. 4 barcos con banderas de Alemania y Noruega piden desembarcar en los puertos del sur del país. Los integrantes de las naves son de origen africano o asiático, recogidos por ONGs en aguas internacionales. En total, 1.079 personas, 572 en el Geo Barents de Médicos Sin Fronteras, Humanity One con 179 inmigrantes de la ONG SOS Humanity. Estos dos se encuentran entre Catania y Augusta. Por otro lado, Ocean Viking con 234 se encuentra en Porto Empedocle y Risabouf está en Lampedusa con 94 extranjeros. Durante la última semana se encontraban en aguas internacionales y en estos últimos días piden desembarcar en Malta e Italia. Ante la situación, el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, confirma que sí atenderá a los más necesitados, pero que no puede dejar entrar a todos. No podemos desviarnos de las obligaciones humanitarias, pero tampoco podemos ceder ante la necesidad de mantenernos firmes con relación a las obligaciones que tienen los países sobre los barcos con su bandera. El ministro de Exteriores italiano ha pedido ayuda a la Unión Europea ante esta entrada. Quieren ayudar a los más necesitados, pero al mismo tiempo quieren frenar los flujos migratorios en su origen. Italia debe tener el apoyo de Europa. La cuestión debe resolverse a nivel de la UE. Italia acepta y da la bienvenida a todos aquellos que tienen problemas, niños, mujeres, enfermos, necesitados, pero hay una cuestión que concierne a otras personas. La inmigración ilegal es una violación de la ley. El gobierno de Italia considera que se tienen que encargar los países de donde provienen los barcos de atender a los integrantes. Se subieron a bordo en aguas internacionales y por eso se tiene que ocupar la nación tal y como recogen los derechos internacionales. Alemania sí se ha manifestado y se muestra dispuesta a recibir a los inmigrantes, no así Noruega. A pesar de que 2 barcos llevan la bandera de su país, creen que no tienen responsabilidades con las personas embarcadas.
Hoy tenemos dos grandes temas. La petición de cese o de una elegante dimisión de Marlaska, pero sobre todo porque tiene muchas consideraciones futuras, ya veremos qué pasa con lo de Marlaska, la crisis que vive la ultraizquierda en España. Vimos el fin de semana como Iglesias reprochaba determinadas cosas a Yolanda Díaz, luego lo ha seguido haciendo, pero dice que no lo hace. Yolanda Díaz ha dicho hoy que ella seguirá su hoja de ruta, que no, en fin, que este es un niño enfadado, un niño, en fin, que no hay que hacerle caso a Pablo Iglesias. Y hoy lo más sorprendente de todo es que el más duro de entre los duros, que es sin duda el secretario general del Partido Comunista de España, Enrique de Santiago, se ponía del lado de Yolanda Díaz, y eso sí que nos ha dejado a todos un poco turulatos. Quiero hablar de ello con doña Teresa Gómez, periodista en OK Diario y buena amiga de esta casa. Muy buenas tardes, Teresa, y gracias por atendernos. Eres muy amable. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, tú que has seguido con mucho detalle lo que iba pasando a lo largo de los años con Podemos, quiero conocer qué opinión tienes. ¿Es que quiere volver a la política de verdad, Iglesias? Si vuelve, hay unas elecciones madrileñas en mayo, o sea que ahí se puede volver a presentar y volver a fracasar si quiere. ¿Qué es lo que está pasando entre Iglesias, Yolanda Díaz y esta intervención de Santiago, que nos ha dejado bastante perplejos? En el caso de Espinar, yo creo que Espinar desde que se fue de Podemos siempre ha sido muy crítico, ¿no? Con Pablo Iglesias y con lo que es toda la cúpula de Podemos. Por eso a mí sí que no me ha sorprendido que se haya posicionado a favor de Yolanda Díaz. Sí que es cierto que es la primera vez que vemos a Pablo Iglesias arremeter contra Yolanda Díaz públicamente. No sabíamos que había una fractura dentro del partido, pero por el momento no se había hasta ahora pronunciado públicamente, ¿no? Entonces es la primera vez que vemos a Pablo Iglesias poner el nombre de Yolanda Díaz como una supuesta traidora, porque tenemos que tener en cuenta que Pablo Iglesias, todo aquel que no le sigue la corriente, para él es un traidor. De hecho, muchos miembros de Podemos ya han denunciado públicamente la dictadura que se vive dentro del partido. Yo no creo tanto que él pueda volver a la política como sí querer vivir de ella, y para ello va a intentar defender a toda costa a su pareja, a Irene Montero, y a la mejor amiga de su pareja, a Ione Belarra, para que igual ellas puedan impulsar un proyecto político y ser las cabecillas, ¿no? Y aunque él esté detrás de ese proyecto político, pero no creo que él vaya a liderar como tal el partido político. Es cierto que él quiere seguir viviendo de la política. Tenemos que tener en cuenta que en la Universidad Complutense ya no tiene cavidad, ya le han dicho que no tiene plaza, tiene que vivir de algo. Como bien dice él, muchos de los cargos públicos de Podemos ahora mismo no estarían ganando lo que están ganando si no fuese porque están en un sillón en el Congreso de los Diputados. Tampoco su mujer, la ministra de Igualdad, y tampoco Ione Belarra estarían cobrando lo que están cobrando si no estuviesen en Podemos. Él quiere seguir viviendo de la política, y aunque no esté en la primera línea, yo creo que sí que va a impulsar un proyecto político, pero a la cabeza creo que va a o por lo menos eso me cuentan fuentes internas de Podemos, va a apoyar tanto a su pareja, a Irene Montero, como a Ione Belarra. Me gustaría que escucháramos juntos lo que ha dicho hoy Enrique Santiago, porque francamente no nos lo esperábamos. Yo no creo que la militancia de Podemos quiera marcar distancias con el proyecto de Yolanda Díaz. Yo quiero hacer un llamamiento a la tranquilidad, ya que usted me pregunta. Yo creo que no se puede convertir en un problema público lo que son cuestiones organizativas internas, porque a la gente no le interesa este tipo de discrepancias internas. Lo que queremos es sumar, no queremos restar, en eso estamos todos de acuerdo, y estamos en ese proceso de escucha, de elaboración colectiva, y no es un momento ahora mismo de decisiones de aparatos, de partidos o de conformación de listas electorales. Pues Teresa, me ha sorprendido y mucho, porque el secretario general del Partido Comunista de España es un hombre, de partido a la vieja usanza, de cuando el marxismo-leninismo. Y a mí me parece que lo que está molestando de verdad a Iglesias sobre Yolanda Díaz
es esa consideración que viene haciendo ya de bastante antiguo. El problema son los partidos, dice Yolanda Díaz, y eso no lo soporta Iglesias. Por eso me esperaba yo que Enrique de Santiago pues, hiciera un poco más, digamos, caso a Iglesias que a Yolanda Díaz. A ver, el problema de Iglesias es que cada vez que le han intentado llevar la contraria, lo vimos con Íñigo Errejón, él pues ha decidido enfrentarse, ¿no?, a todo aquel dirigente, aunque fuese su máximo apoyo dentro del partido, ha decidido enfrentarse a cualquier miembro del partido siempre y cuando él no fuese el amado líder y esa persona a la que siempre siguiesen, ¿no? Le pasó a Íñigo Errejón en su día, ahora le está pasando, por supuesto, a Yolanda Díaz. Ella quiere comenzar pues un proyecto político diferente, separado al de Podemos. Es cierto que son sorprendentes las palabras de Enrique Santiago, pero también tenemos que tener en cuenta que Enrique Santiago viene no de dentro de Podemos, sino que viene, bueno, se ha estado siempre, por supuesto, muy aliado a Podemos, pero él es del Partido Comunista, está incluso más en el lado de Izquierda Unida, más que en Podemos, aunque tiene una gran amistad con Pablo Iglesias, tanto es así que Pablo Iglesias le recibe habitualmente en su casa, en el casoplón de Galapagar, y tienen una intensa amistad. Pero a mí me consta que a Enrique Santiago lo que no le conviene es que Podemos se fracture aún más, porque él estaría un poco entre dos aguas y no sabe muy bien a qué proyecto apoyaría, porque, como ya digo, el proyecto de Pablo Iglesias no es un proyecto que Pablo Iglesias vaya a liderar él, sino que él va a poner en la cabeza a Irene Montero y a Ione Belarra, y él estará por detrás, como ahora mismo está, por ejemplo, Juan Carlos Monedero. Juan Carlos Monedero no está retirado de la política, él sigue estando, por supuesto, en Podemos, aunque no forme parte del gobierno y aunque tampoco forme parte de la formación política. Él sigue haciendo esos negocios presuntamente sospechosos que tiene con otros países para presuntamente obtener financiación para los morados, ¿no? Entonces, yo creo, y así me dicen a mí fuentes consultadas, que Pablo Iglesias va a estar en un segundo plano, como está Juan Carlos Monedero, pero va a seguir dirigiendo el partido político. Igual Enrique Santiago no se siente del todo cómodo, estar en la primera línea con Ione Belarra y con la cuchipán de Irene Montero y de compañía, ¿no?, de otros miembros también del Partido Morado, que a todas ellas las pudimos ver, como Isa Serra también es otra de esos miembros, ¿no?, que todas ellas la pudimos ver en un viaje en Estados Unidos. Teresa, la pregunta del millón. Yolanda Díaz tiene una ventaja respecto a otros que han competido con Iglesias. Es que si se deja caer del hilo del alambre del que cuelga, estará el PSOE esperando gustoso que entre a formar parte de sus listas. Así es, Yolanda Díaz, por supuesto, tiene el apoyo del Partido Socialista, pero yo no creo que Yolanda Díaz se vaya a unir al Partido Socialista. Yo creo que ella va a llevar o va a lanzar un nuevo proyecto político. Seguramente que para ello se vaya a unir a otras políticas como Ada Colau. Y bueno, hasta el momento era Mónica Oltra. Mónica Oltra ya, después de estar fuera del gobierno valenciano y estar imputada en una causa de corrupción bastante importante y por delitos además muy graves, creo que con ella ya no se contará, ¿no? Pero yo creo que Yolanda Díaz lo que va a hacer es, como hizo Errejón en su momento, formar un nuevo partido político con otras personas que han formado en su momento parte de Podemos. Pues menudo disgusto para Pedro Sánchez, porque eso de que se divida el territorio a su izquierda le compromete a la hora de... Bueno, en fin, ¿qué pasó con Errejón? ¿Te acuerdas? En las elecciones de Madrid, ¿no? Pues claro, más división en la izquierda, eso le ayudó mucho a Martínez Almeida a conseguir la alcaldía, por ejemplo. Bueno, en fin. Teresa Gómez. Así es. Bueno, mientras que ellos se dividan, fenomenal. Lo que tenemos que hacer en la derecha es no dividirnos nosotros. Muchísimas gracias, Teresa. Te mando un fuerte abrazo y a ver si nos vemos pronto aquí en el estudio. Muchas gracias. Por supuesto. Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, les tengo que hablar de una historia muy triste, que es cómo la justicia cree que ha llegado el momento de cerrar el caso de Marta del Castillo.
Ya conocen todos el espeluznante caso de Marta del Castillo y cómo su familia no ha dejado de creer en un momento que podía encontrarse con los restos de la hija. Conocen que el asesino la mató, pero el cuerpo no ha aparecido. El cierre se ha visto, el cierre de la causa penal por el asesinato de Marta del Castillo se ha visto recurrido por la familia. La familia cree que el procedimiento de cierre no es del todo regular y lo impugna. Bueno, y ahora vamos a escuchar a ese señor que ven ahí, que es Antonio, el padre de Marta del Castillo, a ver cómo se ha tomado la familia esta decisión. Iremos al Constitucional y a ver qué nos dicen. Mala instrucción judicial, porque una instrucción de un asesinato 3 meses, cuando no se ha encontrado el cuerpo, me parece muy fuerte. Entonces, ¿de quién tiene la culpa? ¿Se están tapando el culo uno a otro? Juega la policía juega. Corporativismo, que no vamos en contra de nadie. Vamos a encontrar el cuerpo. No vamos a acusar a nadie. Solamente a encontrar el cuerpo. Y para eso, que yo tenga entendido, no había tiempo. Tiempo limitado. Una pieza separada para encontrar el cuerpo de Marta. Nadie puso fecha. ¿Verdad? Yo no es que me guste, ustedes lo saben sobre, no me gusta salir ni verme en la televisión. Es que me obligan. Bueno, hay que hablar de algunos conflictos que están en el ambiente. Los transportistas autónomos negocian con el gobierno, pero no han desconvocado la huelga a partir de la medianoche del domingo. Hoy hay una nueva amenaza. Les hemos venido comentando que hay una huelga sanitaria en Madrid que tiene mucho de político y que tiene mucho de posicionamientos un poco útiles a la oposición a Isabel Díaz Ayuso. Pero la asistencia sanitaria primaria ha convocado una huelga indefinida a partir del 21 de noviembre. Lo que pasa es que esto de las huelgas indefinidas de los funcionarios públicos, que son los sanitarios, son funcionarios públicos, cuando tienen un gobierno por encima duro, pues son muy complicadas, no tienen mucho efecto. ¿Por qué? Porque les decretan unos servicios mínimos abundantes y hace que los ciudadanos pues no estén en crisis por la huelga. Eso es lo que hacen los gobiernos duros. Ignoro lo que va a hacer Isabel Díaz Ayuso. Y luego les tengo que contar, luego lo veremos a lo largo de la tarde-noche, cómo a las 7 se ha producido el apagón de la hostelería. La hostelería dice que, hombre, con aumentos de costes energéticos tan bestiales, del 250%, incluso más, ellos no pueden continuar con su actividad. Hay muchos negocios de hostelería que han tenido que cerrar, otros que están boqueando, reclaman ayudas que no se reciben y hoy, para reivindicar eso, han decidido hacer un breve apagón en esos establecimientos para que la gente tome conciencia de que no pueden, esa gente con las cámaras refrigeradoras, las luces en el local, las cafeteras, todo lo que utilizan en su día a día es alto consumidor de energía. Bueno, y ahora ya por acabar la página, digamos, de conflictos laborales, les tengo que contar que hay una nueva discriminación laboral, la que se produce por culpa de la edad. La edad es muy dura. Las feministas siempre han asegurado que las mujeres tienen mucho más difícil el encontrar trabajo y lo aseguran argumentando que es porque son eso, mujeres. Por ese motivo han aprobado cuotas en las que cada empresa tiene que tener un número de mujeres como mínimo, dando por hecho que la discriminación por género es el mayor de los problemas. Sin embargo, un estudio ha desmontado su argumento. Según un informe realizado por el Observatorio Internacional CEGOS, la forma de discriminación en el ámbito laboral más frecuente es la edad. El segundo puesto es por el estado de salud y ya en el tercero nos encontramos con el género. De hecho, no es algo exclusivo de España. El 50% de los europeos han asegurado que han sufrido alguna discriminación alguna vez, y de ese 50%, el 22% lo ha sufrido por la edad y solo el 14% por el género. Y es que la edad es el principal inconveniente a la hora de encontrar trabajo. Aunque parezca que esto es solo un problema de los más jóvenes, la realidad es bien distinta. La tasa de empleo senior en España se sitúa en un 41%, 10 puntos por debajo de la de Europa. Un hecho que debería hacer que pensar al gobierno de Pedro Sánchez.
Y vamos a hablar de solidaridad. El sindicato afín a Vox, que tiene bastante representación en el sector de la seguridad privada y que hoy ha querido reprochar a otro sindicato, a la UGT, su actitud en el convenio de la seguridad privada. Han ido a protestarles a la misma puerta de UGT. Los convenios aprobados por sindicatos como la UGT suelen ser bastante polémicos y el último no iba a ser menos porque está relacionado con la seguridad privada. Por eso, desde el sindicato Solidaridad han querido venirse hasta la sede de la UGT para protestar contra este sindicato que, según los propios trabajadores, les resta derechos y condiciones laborales. Además, hemos querido hablar con Rodrigo Alonso, el secretario general del sindicato Solidaridad, para conocer su opinión y qué harían ellos frente a este convenio. Ellos son los que negocian el salario, pero que lo negocian en sus propios intereses, no en los intereses de los trabajadores. Por lo tanto, ante el salario o conflicto, ya que ellos no son capaces de garantizar un salario digno, nosotros venimos aquí a dar al conflicto. Día sí, día también, se están sucediendo agresiones a los vigilantes de seguridad privada. Están totalmente desamparados, tanto jurídicamente como a través de los medios físicos. No tienen equipos de protección individual acordes al servicio que prestan. Y entonces estamos pidiendo que, como mínimo, vayan dotados acorde al sitio donde están. Y sigue en Santiago el juicio por el accidente del tren Alvia. Hoy han sucedido cosas muy importantes, cosas que sacan a la luz que lo que podría haber evitado este accidente es que la línea hubiera estado en óptimo estado tecnológico y no como se ofrecía el servicio de ese tren Alvia, que era a medio montar, con buena parte de los equipos de balizas, de frenado y de señalización por montar. Y esto es responsabilidad, ya saben de quién, de Renfe. Vean. Si hubiera estado implantado el sistema RTMS en toda la línea, hasta pasado el kilómetro 80, hasta la estación, ¿se hubiera producido el accidente o el sistema RTMS hubiera parado el tren? Si hubiera estado implantado hasta la estación, en esa zona el maquinista no hubiera podido rebasar la velocidad. Hubiera frenado. Sí, hubiera frenado. Bien. Y luego la culpa al maquinista. Claro, las cosas no se pueden inaugurar así, por mucha prisa que tenga el ministro, que concurría a las elecciones o que quería concurrir a las elecciones, con eso metido en el bolsillo de la solapa. Pues no, mira, al final pasó lo que pasó. Bueno, antes de irnos a publicidad, permítanme un instante para recordarles la conveniencia mutua de que ustedes entren a formar parte del Club de Amigos del Toro Televisión. Si así lo hicieran, encontrarían aquí un aliado fiel, un estandarte, un portavoz que sea capaz de expresar y de defender esas ideas que compartimos, ustedes y nosotros. ¿Qué les pedimos? Pues les pedimos que se acerquen a nosotros y que nos ayuden a continuar en esta pelea desigual con algunas otras cadenas de televisión favorecidas por el gobierno. No es el caso, ¿verdad? Ya, esto ya lo entienden, ¿no? El día que vean un anuncio de defensa aquí o de Hacienda o de quien sea del gobierno, entonces a lo mejor ya no somos nosotros, porque nosotros no pensamos cambiar lo que pensamos de este gobierno por mucho dinero que tengan. Por eso necesitamos que ustedes se suscriban, y una manera de suscribirse a la televisión del Toro es formar parte de la familia del Club de Amigos. Así es que les ruego encarecidamente que el teléfono es bien sencillo de recordar, 91 616 2464. Ahí o en las direcciones de las redes sociales que aparecen abajo, pues estarán encantados de ayudarles a incorporarse a nuestra familia, que es el Club de Amigos. El Club de Amigos organiza cosas muy interesantes, por ejemplo, ir a Barcelona a charlar con nuestros amigos del club y con quien se quiera incorporar a esta cena magnífica en la que le están poniendo enorme cariño la gente del Club de Amigos, el viernes 11 de noviembre, en el hotel, en un hotel magnífico, Eurostars. Ahí estaremos. Julia Ariza, la cabeza, presidente de esta casa, José Javier Esparza, al que conocen todos por El Gato, un servidor de ustedes, y también estará con nosotros Josep María Francás, que llegó tarde el día de la foto, no es que se le discrimine por nada. Bueno, la cuestión es que ahí estaremos, sobre todo, y esto es muy importante, porque no hay ningún medio de comunicación que haga esto, porque queremos escucharles, queremos saber cuál es la mejor vía para echarles una mano
en el conflicto brutal que tienen. ¿Cuál es el conflicto brutal que tienen? Bueno, pues que viven en un territorio independentista abandonado por el gobierno de España y que además influyen los jueces para que no sean tenidas en cuenta cosas como lo de la lengua. Es que es una cosa, bueno, en homenaje a ellos, para escucharles, para que nos oigan a nosotros si quieren y para sacar conclusiones juntos, vamos a estar este viernes en Barcelona. Ya queda muy poco tiempo, así es que los que estén en duda, reaccionen y vengan, por favor, que tenemos mucho interés en escuchar a todo el mundo. Además, tenemos la lotería de Navidad dispuesta por si quieren comprar algún décimo y quieren compartir la suerte con nosotros. Y ahora les tengo que hablar. Si están pensando, llega la Navidad, estará encima en poco tiempo y ese es el momento para pensar en regalos. También hay otras circunstancias personales, pero la verdad es que les quiero presentar los relojes que tienen aquí en el club para todos ustedes. Hoy les voy a hablar de los relojes manuales. Podrán elegir entre el modelo de hombre o de mujer que ven en pantalla, bueno, que van a ver en pantalla, que hoy están un poco dormidos mis amigos de control. Bueno, ahora sí que lo ven en pantalla, ahora me lo van a ver a mi puesto. Pueden elegir entre el modelo de hombre y el de mujer. Caja de acero inoxidable siempre, pulsera de silicona, cristal mineral recubierto de zafiro, dial luminiscente para poder verlo en la oscuridad. Es una preciosidad. La verdad es que a mí me gusta mucho y con las funciones específicas para ver el mes, el día de la semana, es decir, estar siempre perfectamente orientado. Estos relojes son sumergibles hasta 100 metros, tienen garantía de 2 años y para conseguirlo es muy fácil, tienen que llamar al club, ahí les resolverán cualquier duda que puedan tener sobre los relojes y son suyos, están en su casa ya. Y la verdad es que, madre mía, qué reloj, es un espectáculo. Vamos a publicidad. En Egipto siguen los trabajos de la cumbre sobre el cambio climático. Bueno, esto es una extravagancia total, que pasa por las peores cuotas de popularidad. En primer lugar, en un balneario de lujo, en el Mar Rojo, dice usted, ¿hay una cumbre para ver lo que está cambiando el clima? Vale, Sharm el Sheikh se llama, lo digo por si alguno tiene interés, es el paraíso del buceo de los multimillonarios. País pobre, Egipto, país afectado por la sequía. No, vamos a un balneario, 5 estrellas allí, como dioses, tal. Segundo problema, hombre, es que han llegado 400 jets privados llevando a los grandes gerifaltes del mundo a discutir sobre el cambio climático, mire usted. Tercer asunto, es que los países que más contaminen no van a estar en la cumbre, entonces ¿para qué todo este escarnio? Y ya el último, el que añadimos hoy. Resulta que algunos han visto la oportunidad y han dicho, bueno, por lo menos ahí podré saludar a alguien. Debe ser el caso de Nicolás Maduro, el dictador venezolano. Bueno, pues se ha ido a pasear por Egipto, en fin, algún contacto habrá hecho, tal, y se ha encontrado con Emmanuel Macron, el presidente de la República Francesa, que está siendo muy criticado en Francia porque no solo ha estrechado su mano, es que le ha dicho pues que sí, le ha dicho Maduro, ¿cuándo nos viene a visitar? Y ha dicho, sí, iremos a visitarle, ¿no? Con lo cual en Francia le critican a Macron una operación de blanqueo de Maduro en este lugar balneario que, en fin, que es completamente inapropiada. Vean. Con este apretón de manos... ¿Cómo le va? ¿Cómo está la cosa por allá? Très bien, excelente. ¿Cuándo nos visita? Macron parece haber cerrado una etapa con el dirigente chavista Maduro. Su saludo en la COP27, que estos días se celebra en Egipto, ha durado casi 2 minutos. El gesto no ha estado exento de polémica. De hecho, ha sido visto como una forma de blanquear el régimen chavista, después de que muchos de los presentes en la cumbre del clima, como el presidente francés,
Sánchez haya mostrado su firme apoyo a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. La imagen, sin embargo, ha sido retransmitida en el país por la propia televisión del régimen, Telesur, sobre todo para dar cuenta de que Maduro cuenta ahora con el respaldo de la comunidad internacional. La imagen, sin embargo, ha llevado a recordar que el mismo ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, se vio en septiembre con su homólogo de Venezuela el mismo día en que la ONU acusó al régimen chavista de violar los derechos humanos. Ni su entorno ni tampoco el presidente Sánchez, que ha acudido a la cumbre a lomos del Falcon y de un Airbus A310, siguen sin manifestarse sobre este encuentro. Desde este domingo y hasta el próximo 18 de noviembre, cerca de 200 países y 120 líderes mundiales están invitados a la cumbre que pretende dar luz a acuerdos para paliar el cambio climático. Los únicos líderes mundiales que no han sido invitados son los de China, India y Rusia. Juanma Moreno Bonilla, el presidente andaluz, acaba de decretar que el 4 de diciembre sea el Día de la Bandera Andaluza. Y esto huele a neonacionalismo andaluz por los cuatro costados. Vean. La deriva autonomista del Partido Popular avanza con paso firme y la Junta presidida por Moreno Bonilla acaba de declarar el 4 de diciembre como el Día de la Bandera de Andalucía. De este modo, se conmemorará las manifestaciones celebradas el 4 de diciembre de 1977, cuando miles de andaluces llenaron las calles para pedir una autonomía plena. Al frente de estas manifestaciones ondeaba la bandera blanca y verde que representa hoy Andalucía. Pero ¿de dónde viene esta bandera? Los primeros registros se remontan al año 1051, cuando ondeaba en la Alcazaba de Almería y aparecía en un poema de Abu Asbagh. Pero no fue hasta Blas Infante que esta enseña comenzó a tener mayor relevancia. Blas Infante es considerado el Sabino Arana de Andalucía y tomó esta enseña como símbolo por su significado durante la ocupación musulmana en España. Convertido al Islam y siempre ligado a partidos políticos de extrema izquierda, este político español fue finalmente ejecutado el 11 de agosto de 1936 por el bando nacional, justo al inicio de la guerra. Como suele pasar en nuestro país, este hecho le encumbró hasta que finalmente fue reconocido nada más y nada menos que como el padre de la patria de Andalucía. El propio Moreno Bonilla rendía así homenaje a su figura el pasado 5 de julio. Por eso, para los que creemos en el autonomismo moderno, en el autonomismo constitucional, traer a la memoria al padre de la patria andaluza es más que evocar una figura histórica. A estas alturas nadie puede sorprenderse de los ramalazos nacionalistas del Partido Popular en según qué comunidades autónomas. Así, hemos visto cómo, por ejemplo, el Partido Popular de Galicia copiaba de manera casi literal la política lingüística de Cataluña, mandando al ostracismo la lengua española en colegios e institutos. Al frente de ese PP gallego estaba el que hoy ostenta la presidencia del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, que hablaba de Galicia en estos términos. Sí, mi obligación recordar que en Galicia se ha desarrollado un patriotismo inclusivo, que ha permitido salvaguardar la unidad de sus ciudadanos en torno a un proyecto de país orgulloso de serlo. Y es que el PP suele cambiar de discurso según hable en una comunidad autónoma o en otra. Es por eso que en el seno de los populares hay tanto miedo y recelo al discurso de Ayuso. Porque a los populares les toca elegir si siguen dando alas a los nacionalismos o si por el contrario quieren hacer nación. Quiero que hablemos de todo esto con don Manuel Gavira, que es presidente del grupo de Vox en el Parlamento de Andalucía. Muy buenas tardes, don Manuel, y gracias por atender nuestra llamada. Hola, buenas tardes, Xavier. Para mí siempre es un placer atenderte. Muchas gracias. ¿Esto de la bandera el día 4 de diciembre de verdad era necesario? ¿Había una honda preocupación en Andalucía por no tener un día de la bandera o cómo es la cosa? Bueno, realmente no es para nada necesario. Andalucía tiene muchos y acuciantes problemas, pero esto, y se lo hemos dicho al señor Moreno Bonilla en alguna ocasión, Andalucía no necesita un día de la bandera, ni necesita este tipo de identidad andaluza que él pretende instaurar en Andalucía y que Andalucía, por cierto, nunca ha querido. Y ahí están los hechos y los partidos andalucistas que no tienen ni siquiera representación en el Parlamento de Andalucía. Andalucía está para otras cosas, no está para este Día de la Bandera. Y se lo hemos advertido en alguna ocasión al presidente de Andalucía, le hemos dicho que para nosotros, para Vox, desde luego es un intento de tapar los problemas que tienen los andaluces al más puro estilo Sánchez, salvando un poco las distancias. Sánchez también disimula la realidad que está sufriendo nuestro país con esas leyes que hemos visto, la ley trans, la ley de memoria histórica democrática, que si nos ponemos corbata o no, pues Moreno Bonilla está en tapar los problemas de Andalucía con la bandera.
que es algo precisamente que él denunciaba a los socialistas cuando él era el líder de la oposición. Y es que el Partido Popular en Andalucía, cuando criticaba la situación en la que estaba Andalucía, pues siempre los socialistas se envolvían en la bandera blanca y verde, y eso es lo que está haciendo él exactamente ahora mismo. Andalucía necesita políticas valientes, no necesita más solemnidad ni más pomposidad, la verdad. Acabamos de escuchar al propio Moreno Bonilla hablar de Blas Infante y calificarlo de el verdadero padre de la patria andaluza. ¿Esto qué disparate es este? Pues es un disparate y grande, porque Blas Infante, cualquiera que conozca la historia real de Andalucía, cualquiera que conozca sabe quién era Blas Infante. Y es que en Andalucía, Xavier, los andaluces sabemos que Andalucía no tiene un movimiento andalucista como nos quieren hacer creer ahora o vender ahora. De hecho, todo el mundo sabe que el Estatuto de Autonomía, el referéndum que marca el autonomismo en Andalucía, no se aprobó por todas las provincias, que era un requisito que marcaba la ley. Sí, incluso en la época de Infante se hablaba de un movimiento en Andalucía oriental, en las provincias más orientales de esta tierra. Hablamos de Almería, de Granada, de Jaén. Estamos hablando de que Andalucía, como realidad que nos quiere hacer creer el señor Moreno Bonilla y estos andalucistas con los que ahora se da mucho abrazo, y el otro día lo veíamos con el señor Rojas Marco, uno de los líderes del partido andalucista en esta tierra, que llegó a decir que un partido españolista no puede ser andalucista, y le puso el camino a Moreno Bonilla. Y Moreno Bonilla pues ha entrado, ha cogido la bandera blanca y verde, cuando Andalucía tiene muchos innumerables problemas, y se lo hemos dicho en las sesiones de control, le hemos dicho, Andalucía tiene un paro estructural grande, Andalucía tiene 24 de los 30 municipios más pobres de España, 24 son andaluces, el 83% de los municipios en Andalucía están en el escalón más bajo de renta, se están destruyendo empresas. Andalucía no necesita más solemnidad ni más pomposidad. Andalucía lo que necesita es lo que te decía antes, políticas diferentes y políticas que creen trabajo y que creen riqueza en esta tierra. Eso es lo que necesita Andalucía, no fomentar una identidad que en el fondo perjudica lo que es la idea de nuestro país, nuestra idea de España. Y me estoy recordando, fíjate, cuando en verano uno de los pesos pesados que tiene ahora el Partido Popular, que ha sido en Andalucía consejero de presidencia, señor Elías Bendodo, que ahora es portavoz, llegó a hablar de España como realidad plurinacional. Es que ese es el Partido Popular que hay, ese. Entonces, lo que está sucediendo a nosotros en Andalucía, pues evidentemente no lo compartimos, sobre todo porque es una realidad absolutamente disparatada. Andalucía es mucho más que Blas Infante, mucho más, y hay muchos andaluces antes que el Estatuto de Autonomía o que llegase o que naciese el señor Infante. Andalucía es otra cosa, es una parte de España, y eso es lo que tenemos que defender. Le voy a confesar una cosa. Me cuentan en el Partido Popular en Génova que hay una especie de pugna entre Moreno Bonilla y Isabel Díaz Ayuso. Si yo le digo esto, ¿a usted le cuadra, le encaja esa especie de pugna para ver quién es más importante o para ver quién manda más por debajo de Feijóo? Bueno, yo, evidentemente, si te lo cuentan, a ti personalmente te creo y me creo lo que me dices. No, pero digo, me cuentan... el Partido Popular que existe, nosotros lo hemos dicho aquí en el Parlamento, es el Partido Popular que quiere el Partido Socialista. Es el que quiere la izquierda, con el que está cómodo. En el momento en el que hay una voz discordante, una voz que habla de libertad, una voz que habla de derogar estas leyes ideológicas que nos está imponiendo la izquierda, enseguida, incluso en el propio Partido Popular, se le encajona. Entonces, por tanto, yo me creo lo que me dice. Pero este tipo de situaciones, y en este caso en Andalucía, las estamos viendo sobre todo con sorpresa, porque el Partido Popular siempre se ha caracterizado, por lo menos en esta tierra, de tener un marcado sentimiento español. Pero claro, ahora se envuelven en la bandera y lógicamente lo que están haciendo es demostrar otra cosa. Bueno, don Manuel Gavira, un placer enorme tenerle en el programa. Muchísimas gracias y buena suerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias a su disposición. Un abrazo. Bien, nos queda lo que pasa con la Legión. Verán, hoy es un día grande en el mundo de la Legión y de los legionarios. ¿Por qué es un día grande? Pues porque hoy se ha inaugurado el monumento, pues homenaje a la Legión que tiene pues una hoja de servicios
por España tremenda desde que se creó. Esto ha llegado de una manera un poco sórdida. Les cuento por qué. Bueno, la cuestión es que andaban con el homenaje, con el magnífico estatua que se ha colocado frente al Estado Mayor de la Defensa y, bueno, mientras eso ocurría, pues resulta que empezaron a pasar cosas. Primera cosa, ¿por qué un acto civil, el homenaje a la Legión? A mí no me parece ni bien ni mal, pero creo que el acto debería haber sido tanto civil como militar. No veo por qué se tenga que reducir esto a un acto civil, con mucho respeto por el alcalde de Madrid, que ha estado allí. Que no haya representantes del Ministerio de Defensa ya me parece horrible, sinceramente. Y que esto coincida en estos días, porque ha querido el Gobierno que esto sea de este modo, con que la llamada Ley de Memoria Democrática quiera borrar todo rastro de Franco en la historia de la Legión, lo cual les va a ser un poco difícil, que se ciernen nubarrones sobre la propia bandera del cuerpo o sobre la Cruz de San Fernando, pues no se hablaba hoy de otra cosa en la inauguración del monumento. Claro que sí, me parece lógico. Vamos a ver cómo es. La Ley de Memoria Democrática carga también contra el Ministerio de Defensa y ahora el Gobierno busca un nuevo nombre para la bandera de la Legión. La Ley Estrella de Bolaños se centra en ella la bandera de infantería protegida Comandante Franco I, una insignia que sin embargo rinde homenaje a la figura de Franco porque fue él su primer jefe de unidad en 1920, justo al tiempo en que fue fundada la Legión. Grupos en el Congreso como Bildu y Compromís han cargado duramente contra ella, también contra la Cruz Laureada de San Fernando, medalla impuesta a Franco por el ministro Varela y que supone la máxima distinción militar. Defensa asegura que la Legión proseguirá su actividad como hasta ahora con total normalidad. Nada va a cambiar, ni siquiera su simbología, al menos por el momento. En el equipo de Robles plantean rebautizar su insignia con otro nombre que aún está por decidir. Plataformas como la patriótica Millán Astray temen que con el nuevo texto legal del Gobierno de Sánchez peligre incluso la memoria de su propio fundador y alertan junto a varias asociaciones de veteranos legionarios que tomarán las acciones judiciales necesarias para preservar su insignia y el nombre de las personas que sirvieron a su bandera. Pero además apuntan a que el nombre de Franco de la bandera no entra en el marco legal al referirse a su persona como comandante salvador y no como un dictador de la nación española. Esta misma tarde la Fuerza Militar de Millán Astray ha inaugurado esta estatua de Salvador Amaya como homenaje a la Legión frente al Estado Mayor de la Defensa. Al acto no han acudido representantes del Gobierno ni tan siquiera la propia ministra Margarita Robles, pero sí representantes de los tercios e incluso el alcalde de Madrid, Martínez Almeida. Muchas gracias a todos. ¡Viva la Legión! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Bueno, interesante, ¿eh? Nos vamos a ir a publicidad y luego hablaremos de Marlaska. No se lo pueden perder porque parece que llegan malos momentos para el actual ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Son las 8:20 jóvenes minutos, momento en el que abrimos la mesa de análisis político y hoy lo hacemos con don José Virgilio Meléndez. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Usted es diputado en la Asamblea de Madrid, pero pues es el portavoz del PP en Justicia e Interior. Y en Presidencia, sí. Eso me viene que ni al pelo. Porque me alegro, hoy vamos a hablar de Marlaska largo y tendido. Me encanta el tema. Don Alberto Pérez, a usted también supongo que le encanta, ¿no? Me gusta. Analista político, bueno, es una persona que tiene... Un día hablaremos del bagaje social y político de don Alberto, porque usted, cuéntelo, tiene compromisos tan dispares y tan bonitos, que merece la pena. Estamos en la lucha de las ideas de la libertad, en Acción Liberal, y bueno, pues también formo parte de la red de familia, pues intentando dar esa batalla cultural que tanto nos hace falta en este momento. Las dos batallas están muy bien, pero la segunda es muy necesaria en estos momentos. Básica, efectivamente. Vamos con lo que ha sucedido con lo de Melilla. Ya saben ustedes que llevábamos varios días enredando con esto, pero esto ha dado un salto exponencial en el momento en que Elías Bendodo ha dicho: Marlaska debe ser cesado
o debe dimitir, como él prefiera. Mejor hoy que mañana. ¿Por qué? Porque le han pillado en mentiras, según argumentan algunos vídeos que han visto algunos políticos que deciden que nos ha mentido Marlaska. Y a esa reprobación, Bendodo ha ido más allá, ha dicho cese o dimisión. Pero a esa reprobación, que es como se argumenta esta historia en términos parlamentarios, se han sumado los de Vox y los de Ciudadanos. Y al mismo tiempo, y esa es la gran novedad, es la ultraizquierda, son los de Esquerra, los de Bildu, y, en fin, todos los que están alimentando el gobierno Frankenstein, los que le dicen a Sánchez, aquí tienes a un ministro que ha mentido y este ministro no nos gusta nada. ¿Y qué hará Sánchez? Pues quién lo sabe, porque Sánchez es un tipo muy complicado de predecir. Pero desde luego no cabe descartar que en el ajuste ministerial desaparezca la cara de Fernando Grande Marlaska. El salto masivo a la valla de Melilla el pasado 24 de junio sigue dando que hablar. Sánchez aseguró que el conflicto ya estaba resuelto, pero nada más lejos de la realidad. PP y Vox han exigido la destitución inmediata del ministro del Interior, Grande Marlaska, por las mentiras que rodean la tragedia. Así lo ha solicitado Elías Bendodo, que ha criticado la opacidad y la falta de información tras la publicación de un documental de la BBC que cuestiona la versión del Ejecutivo. El Partido Popular reclama al presidente Sánchez el cese del ministro del Interior y hacerlo mejor hoy que mañana. En la misma línea, Vox, a través de su portavoz parlamentario, ha reiterado la misma exigencia, pero también la responsabilidad del ministro por las consecuencias devastadoras que trae el efecto llamada. Pedimos constantemente la dimisión o el cese del ministro de Interior, en realidad de todo el gobierno, pero especialmente del ministro de Interior. Y no solo la oposición, también sus propios socios parlamentarios se desmarcan de la versión del ministro y lo acusan de mentir. Diputados de Podemos, CRC y Bildu denuncian que hubo muertos del lado español tras la visita de este lunes en Melilla. Por ello y por segunda vez desde que ocurrieron los hechos, han solicitado una comisión de investigación, la cual el Partido Popular no descarta apoyar si fuera necesario para esclarecer los hechos. Un viaje del que Vox se borró, al creer que la intención de los grupos nacionalistas no es fiscalizar al ministro, sino poner en entredicho la acción de la Guardia Civil. Lo que no vamos a hacer es permitir que los enemigos de la nación, Bildu, RC, Podemos, instrumentalicen a la Guardia Civil. Marlaska, por su parte, sigue en las suyas y asegura que el uso de la fuerza para repeler el asalto fue proporcional, legal y necesario. La Guardia Civil actuó en los parámetros de legalidad, proporcionalidad y necesidad. De momento, el sector socialista del Ejecutivo respalda su posición, algo que ya no hace ningún miembro del Gobierno, lo que evidencia que Sánchez y su círculo están cada vez más solos. Y muy significativo, Enrique de Santiago, que es secretario general del Partido Comunista de España y está integrado en Podemos, es uno de los elementos más críticos con las órdenes que pudo dar Marlaska con el asalto de la valla. ¿Cómo lo ves? Pues me parece bastante indignante, en primer lugar, que el ministro Marlaska se oculte detrás de la Guardia Civil. Lo primero que tiene que quedar bien claro es nuestro total apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Ceuta y en Melilla. Pocos efectivos y pocos medios. Marlaska está culminando una trayectoria que desde que entró en el ministerio está jalonada de auténticos disparates. Es un ministro que pasará a la historia por haber acercado a todos los etarras, después de habérselo ocultado a las asociaciones de víctimas. Es un ministro que causó una crisis gravísima en la Guardia Civil cuando, acuérdense ustedes, que intentó ocultar los informes que ligaban el 8M, las más grandes manifestaciones del 8M con la expansión de la COVID, y cesó al coronel Pérez de los Cobos, que estaba actuando como policía judicial, bajo secreto, que él lo sabe bien, que es juez, y eso llevó a cambiar a toda la cúpula de la Guardia Civil. Este hombre, en este caso, le ha pillado la BBC, y entonces parece que nuestra bendita ultraizquierda hace caso a la BBC. Según algunos ONGs, podría haber más de 70 personas inmigrantes muertas. Datos oficiales son 23. ¿Recuerdan ustedes cuando se ahogaron 15 inmigrantes en el Tarajal, cuando Jorge Fernández era ministro? Le llamaron asesino y llamaron de todo, y aquello sucedió porque había subido la marea, pasando por el Tarajal. Aquí se ha disparado a inmigrantes. El documental dice que tanto en suelo español como marroquí,
y de verdad esto merece una auténtica explicación clarísima, y si no, la dimisión, no le queda otra. Parece que la defensa que va a ir a buscar Marlaska es que entre las dos vallas, en la frontera de Nador con Melilla, hay dos vallas. Una es la marroquí, otra es la española, y hay un pequeño corredor que es, como por así decirlo, tierra de nadie. Pero es territorio español. Es una concesión, pues que España decide instalar su valla 5 metros dentro de su territorio. Así es que no es cuestionable que, aunque los disparos, las muertes se hayan producido en ese corredor, que ya veremos si esto es así y solo así, eso no sea una responsabilidad del ministro del Interior de España. ¿De quién depende ese corredor? ¿Quién tiene las competencias de seguridad de ese corredor? Si son españolas, porque es territorio español, evidentemente el señor Marlaska tendrá que dar explicaciones o dimitir. En mi opinión, no sé si le harán dimitir o le cesarán, porque al final, si la ultraizquierda, que son los amos de Sánchez, los que manejan verdaderamente, porque son los que le aprueban los presupuestos, le exigen la dimisión de Marlaska, Marlaska dimitirá. O igual le cesan, o veremos a ver de qué manera deja el gobierno. Pero en mi opinión, yo creo que es fácil que deje de trabajar en este Ejecutivo. Y además es independiente, lo hablábamos antes de comenzar el programa, es independiente, pero no deja de ser socialista. Este señor es socialista, además nunca lo ha ocultado, socialista de ideología. No hablamos de partido porque evidentemente un juez no puede estar adscrito a ningún partido político. Bueno, lo comentaba José Virgilio, acercamiento de etarras con nocturnidad y alevosía, además, frente a las víctimas del terrorismo. No hay ningún ministro del Interior en la historia de España que haya hecho tal solo tal por la dejación en historia ese sentido. del tío del bulo tendría que haber dimitido, porque un ministro del Interior no se la pueden colar de esa manera tan burda como pasó. ¿Os acordáis? Era aquel homosexual que tenía un novio, que tenía problemas con el novio y se hizo marcar pues con una navaja el trasero. Y con ese cuento, pues esto es un atentado de la ultraderecha, porque claro, los derechos de la gente... Son cortinas de humo muy habituales en la izquierda. Y Ayuso salió... Siempre sacan a Ayuso. Como era en Madrid, sale Ayuso a pasear. Claro. Ayuso, Franco, estos son los referentes exactamente de justificación para cualquier hecho. Bueno, yo creo que a Marlaska le queda poco en el gobierno. En este caso lo pide el Partido Popular y Vox, pero también lo pide la ultraizquierda, que son, como he dicho antes, los amos del gobierno de Sánchez. Por lo tanto, en mi opinión, igual no llega ni a los presupuestos. Podría ser. Desde luego, esto tiene mal encarte. Lo que pasa es que esa ultraizquierda también es muy acomodaticia y sabe regatear y negociar. Es decir, esto a lo mejor le cuesta unos millones más en los presupuestos, o no sé cuántos etarras ya nos cuesta todo, los en hoteles de lujo, no sé cómo, pero no son muy partidarios de tener principios, por decirlo así, ¿no? Así es que nos movemos entre que el máximo es pues, que esto se lleve por delante a Fernando Grande Marlaska como ministro del Interior, y el mínimo es que le van a reprobar. Esto sí que casi se lo lleva, pero puesto por Montera. Por cierto, que estaba recordando yo, a propósito de la actuación de este hombre durante la pandemia, que una de las decisiones menos conocidas es que el responsable de la seguridad profesional del Cuerpo Nacional de Policía, un policía ya apellidado Nieto, fue cesado fulminantemente porque este hombre analizó lo que venía y dijo, mis hombres en la calle trabajando en mitad de una pandemia, necesitamos material. Y se gastó el presupuesto escasísimo que tenía a disposición en unos guantes, unas mascarillas para la gente de los coches que patrullan las ciudades, ¿no? Al enterarse este hombre, pues en lugar de ponerle una bonita medalla al mérito policial, pues lo echaron, pero de forma displicente. O sea, es que es otro de los méritos. No ha hecho cosas, no ha hecho alguna cosa mala, ha hecho pocas buenas. Sí, o ninguna, no lo sé. En fin, la cosa es que esto está que arde y vamos a ver qué recorrido tiene, pero no sé, decantaros vosotros por alguna de las opciones más probables.
Yo es que como pienso que Pedro Sánchez le da absolutamente todo igual, yo creo que no tiene ideología y yo creo que solo es él, es una persona autoritaria, tiene el Estado a sus pies y al final los ministros son marionetas. Yo creo que él calculará lo que le venga bien a nivel electoral. Tiene los estudios de Tezanos para decirle los de verdad, por dónde tiene que ir y por dónde no. Pues bueno, pues que sí, Esquerra y Bildu le pueden exigir algo, pero al final depende de su perspectiva electoral y su supervivencia, así es que no se diga otra cosa que a sobrevivir. Bueno, vamos a otro asunto de los que yo creo que hay dos asuntos en el día de hoy. Uno es el futuro de Marlaska o las mentiras de Marlaska, que lo han pillado, y el otro es qué está pasando puertas adentro de Podemos y cómo va a acabar lo de Podemos. ¿Por qué? Bueno, ya saben el recorrido. Vuelve Iglesias, dice, por cierto, dice, puedo ayudar. Lo cual no se puede interpretar más que como acordaros de que estoy aquí. Bueno, reprende gravemente a la vicepresidenta Yolanda Díaz, le recuerda, si tú has sido ministra es gracias a Podemos. Esta señora hoy sale en los medios diciendo, es un niño malcriado, no le hagáis caso, esto no pasa nada, yo seguiré mi hoja de ruta, como si no pasara nada, pero algo sí pasa. Algo sí pasa. Pues que decanta al hombre, al comunista que hemos citado, mira, hoy lo hemos citado 2 veces y casi nunca lo hemos citado en este programa. Enrique de Santiago, secretario general del PC, que está encuadrado en Podemos, sorprendentemente sale y dice, no, sí, yo estoy a favor de que Yolanda Díaz sea nuestra cara visible en las elecciones y me parece una torpeza que se discuta esto en público. Esto es un tema organizativo que no debe ser trasladado a una discusión en público. Bueno, y eso abre no pocas puertas y muchas preocupaciones para el monclovita, para Pedro Sánchez, porque una fragmentación en lo que tiene el territorio político que tiene a su izquierda le viene rematadamente mal. Alberto. Bueno, pues hablabas de este señor, el comunista, que decía que no era un debate para hacerlo público. Este debate es público porque ellos quieren, o en este caso porque Pablo Iglesias quiere, que nadie le quepa duda. Porque si alguien quiere lavar la ropa sucia en casa, la lava en casa. Y si quiere salir a tender para que todo el mundo vea la ropa sucia sin lavar, pues es lo que ha ocurrido en este caso. Yo auguro un 2023 muy interesante en el caso Podemos Sumar, o Sumar Podemos, o como ellos quieran llamarlo. Yo avancé también hace un año, hace 2 años casi, cuando Isabel Díaz Ayuso echó de la política a Pablo Iglesias, que Pablo Iglesias no se iba. Pablo Iglesias estaría en una recámara, Pablo Iglesias estaría, bueno, escondido, pero no se iba. Es cuestión de tiempo que vuelva. Es muy joven y este señor es un verdadero, una persona con una ansia de poder abrumadora y además tiene unas ideas propias de los regímenes que ha estado asesorando, mejor dicho. Por lo tanto, este señor, hasta que no intente imponer o imponga ese régimen con mando, porque aquí tenía medio mando, cuando era vicepresidente del gobierno en España, tenía medio mando nada más, no va a parar. Si se tiene que comer a Yolanda Díaz o a la otra ministra que no recuerdo, Ione Belarra. Ione Belarra, que es la lideresa de Podemos. Esa es muy amiga de la mujer. Es amiga, ¿verdad? Sí. Bueno, pues entonces a ella no se la comerá, será su aliada. Pero vamos, no me cabe duda, Pablo Iglesias va a volver. No sé si en las siguientes elecciones generales o en las siguientes, pero no me cabe duda. Yo creo que aquí hay 2 aspectos diferentes. Uno, la propia personalidad de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias yo creo que está demostrando que es un auténtico pelmazo, necesita cámara, necesita periódico, necesita contar sus cosas que no interesan a la ciudadanía, como se vio en Madrid, el 4M. Los resultados de la presidenta prácticamente le expulsaron de la vida política, no se va porque es un pesado. Y la segunda cosa que le caracteriza yo creo que es bastante vago. Él presumía de ver series de Netflix cuando todos los gobiernos estaban trabajando denodadamente en la pandemia. Y bueno, lo hemos visto en la oposición que ha habido en la Complutense, que se ha marcado un 4. Bueno, pues ha quedado de los últimos, evidentemente no le iba a sacar. Entonces, pelmazo y vago. Por otro lado, él monta un proyecto
que se lo encarga a Yolanda Díaz, le da su cometa, dice Yolanda Díaz tiene otra imagen, en el fondo es igual de peligrosa o más. ¿Se acuerdan, no? La ministra de las cosas chachis. Pues esto no sale. No sale. Para empezar, no dan la cara y no van a salir para las autonómicas y municipales del 23. Segundo, Yolanda Díaz, una vez empoderada y jaleada por los medios de comunicación de izquierdas, no quiere contar con Echenique, con Monedero, con toda esta ralea de gente que realmente no te aportan absolutamente nada. ¿Y qué hace Pablo Iglesias? Pablo Iglesias sale y vuelve a decir aquí estoy, y sale además acompañado de Monedero. Monedero, que es el pluriimputado, porque tiene más cuentas que todos los oyentes y televidentes del Toro. Eso con dos regaditos que no hay que descuidar. El primero es personal. Tú has sido ministra porque nosotros te hicimos ministra. Claro, me lo debes. No eres nadie sin papá Iglesias. Y el segundo es más de carácter, si lo prefieren, ideológico, pero importante. Hay un reproche, de los pocos reproches que son políticos, del discurso de Iglesias el otro día en el Teatro Coliseum, que es que se atreve esta especie de piltrafilla. Porque es misógino Pablo Iglesias. Sí, lo ha visto cuando ha calificado tanto a mujeres de la oposición como a las suyas propias cuando se descarrían de lo que él quiere. Es profundamente misógino. Le reprocha a Yolanda Díaz que es verdad que su nuevo partido político, lo que se conoce de él, presume de ser una organización transversal que huye de los partidos políticos, incluso que formula que la causa de que la gente se abstenga es el comportamiento de los partidos políticos, causa de que la gente se aleje de la política son los partidos políticos, y venga a insistir en eso. Y bueno, Iglesias salió como un toro bravo en la defensa del concepto estrictamente marxista-leninista de lo que es un partido político. Vamos a ver, ¿qué se habrá creído esta? Pero esto es estrategia pura. Cuando nació Podemos y empezó a crecer en intención de voto, eran los que decían las cosas claras, eran los que decían lo que muchos ciudadanos querían escuchar, eran los políticos de la gente. Como los políticos de la gente han fallado, porque se han comprado mansiones, porque han hecho exactamente todo lo que estaban criticando, ahora tienen que crear algo nuevo y distinto. Por lo tanto, ahora ya se ponen en contra de los partidos políticos, de lo que ellos han llamado siempre clase política. Por lo tanto, la mejor forma de rechazar todo eso y de separarse de lo que ha sido Pablo Iglesias y lo que ha generado en Podemos es crear esto, una organización que quiere estar separada de los partidos políticos o fuera de la vinculación política de esa manera. ¿Quiénes formaban esa foto? No olvidemos quiénes formaban esa foto. Bueno, una se ha caído ya, ¿verdad? La valenciana ya ni siquiera está... Bueno, la valenciana no está en ninguna quiniela. En esa foto ni en ninguna quiniela, efectivamente. Perdón, y os añado una cosa. Tampoco olvidemos que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid Podemos está en el límite del 5%, y 5% significa desaparecer el Parlamento. Y en Galicia no están, y en Castilla-La Mancha no están. Y es que van estando cada vez en menos instituciones autonómicas y ayuntamientos. Y eso importa también mucho. Por cierto, que eso produciría... fíjate, es interesante esto que planteas. Yo no he hecho el cálculo, pero estoy dispuesto a hacerlo contigo ahora. El otro día salía una encuesta que decía Isabel Díaz Ayuso se queda a un escaño de la mayoría absoluta. La publicaba el diario El Mundo. Era, si no recuerdo mal, Sigma 2. Bueno... Pues eso, claro, el demóscopo lo que hace es coger el resultado electoral, hacer una encuesta y poner un plano sobre el otro y transparentarlo, contarlo a la pata la llana. Muy bien. Pero si, como parece, y lo dice la propia encuesta, puede desaparecer Ciudadanos, no superar ese 5% al que tú hacías referencia, y puede pasarle lo mismo a Unidas Podemos. Aquí ocurre como con las bolas del billar americano, que cuando sacas la bola inicial, pues ¡pum! Ciudadanos ha desaparecido ya, es como los dinosaurios, deben quedar algún hueso por ahí, pero Ciudadanos ha desaparecido. El tema que es curioso, el sistema electoral madrileño, en cuanto tienes el 5,00 o 5,01, entras en la Asamblea de Madrid con 7 u 8 escaños. ¿Qué pasa? Que si te quedas en el 4,99, esos 7 escaños se reparten. Exacto. ¿Y cómo se reparten? Pues, por ejemplo, de los 7,
4 irían al partido mayoritario, 2 al partido que quedaría segundo y 1 al tercero. Es decir, que estén o no estén en la institución puede suponer una mayoría absoluta cómoda para Ahí quería yo llegar. El Partido Popular de Madrid. Ahí quería yo llegar. Está mucho más cerca que a diferencia de 1, que es lo que dice la aritmética, sumas y restas, porque previsiblemente esa situación, si no en 2, en un caso al menos, se va a producir. Puede ser. Y luego supongo que se tiene que referir al talento personal de Begoña Villacís. Los datos en el ayuntamiento sí le dan vida a Ciudadanos. No mucha, pero... Bueno, Ciudadanos y el Ayuntamiento de Madrid yo creo que tampoco está en condiciones de pasar la frontera al 5%, por una razón muy sencilla. Madrid, para sacar un concejal y sacar el 5%, son muchos miles de votos. No es una localidad pequeña, no estamos hablando de una capital de provincia de 100.000 habitantes. Madrid necesita mucho y ahora mismo no es una marca ni atractiva ni es una marca que tenga ningún futuro. Tiene pasado, presente escaso y futuro cero. Desde luego, tienes toda la razón, José Virgilio. No creo que vaya a salir tampoco en el Ayuntamiento de Madrid. Pero si tiene alguna posibilidad de salir en algún ayuntamiento de los grandes de este país, es en Madrid. ¿Por qué? Porque ha hecho gobierno, en este caso en Almeida, y yo creo que los madrileños han reconocido que ha hecho buen gobierno. El madrileño que no esté de acuerdo al 100% o en su mayoría con el Partido Popular podrá votar a Ciudadanos y a lo mejor ese 4,5 hasta 5,2 que pudieran darle, le pueden dar 6 concejales, que es lo que le daba esta encuesta del Mundo que hemos visto esta semana. Es tan fácil, lo has explicado, José Virgilio. Con 1 o 2 concejales nadie va a salir, porque si tienes ese 5% directamente te va a dar 5, 6 o 7 concejales, igual que en la comunidad autónoma. Por lo tanto, si sale, va a salir con esa cantidad. Es muy difícil. Le pasó a UPyD cuando entró en la Asamblea de Madrid, que entró con 8, o le pasó a Vox cuando entró la primera vez en la Asamblea de Madrid, también con 10 me parece, o algo así. Por lo tanto, es una cuestión de micras, puede ser en los porcentajes, o quizá pues eso pueda darle, sobre todo a la comunidad autónoma, la mayoría absoluta, que a mí no me cabe duda que Ayuso la va a conseguir. Un partido político que está en cualquier encuesta en la comunidad autónoma en torno al 2%, 2,5%, es prácticamente imposible que el 51% de la población de Madrid que está en la capital, ahí tengas más de un 5%. O sea, es que matemáticamente es casi imposible. Muy difícil. Bueno, podía darse, pero sería un caso atípico. Bueno, vamos con una de las afirmaciones que ha hecho hoy la portavoz del Gobierno, la ministra portavoz por ahora, que le tienen echado el ojo porque dicen que es muy blandengue, como el hombre blandengue, pero esta es la mujer blandengue. Isabel Rodríguez. Isabel Rodríguez anunciaba dinero público para ayudar a los MENAs. De un acuerdo de colaboración con las comunidades autónomas, en este caso de 20 millones de euros para la atención de los niños, de las niñas y de los adolescentes migrantes no acompañados. Recordarán ustedes que en las últimas semanas trajimos también a la mesa del Consejo de Ministros un primer reparto. En aquel momento iba dirigido a la comunidad autónoma de Canarias y también a Ceuta y Melilla, al ser zonas especialmente tensionadas en cuanto a números de niños que tienen que acoger. Y en esta ocasión son 20 millones de euros que ahora tendrán que, en conferencia sectorial, avanzarse los criterios de distribución. Y sobre todo procurar encontrar a sus padres y devolvérselos, que eso sería lo mejor que podrían hacer. Bueno, vamos con el tema de moda. Mañana es el Día de la Almudena. Hay un compromiso electoral del Partido Socialista, que es que el día de la Almudena conocerán a quién es la candidata. Digo la candidata porque hoy Juan Lobato, que es el secretario general, hasta que, en fin, se demuestre que no mandan los secretarios generales de los partidos, en este caso es fácil demostrarlo, manda Moncloa y solo Moncloa, pero se le ha escapado o ha querido decir hoy que será una mujer la candidata del PSOE. Lo vamos a escuchar. Y sí que le puedo decir que va a haber una candidatura potente, que vamos a tener una gran alcaldesa en la Ciudad de Madrid. O sea, ya me dice que es mujer. Una gran alcaldesa en la Ciudad de Madrid, que va a tener un gran equipo y que se va a dedicar precisamente a que haya una gestión ordenada, que por desgracia no lo ha habido, a limpiar la ciudad, que es algo muy necesario, todos lo sabemos,
y a tener un proyecto de futuro para la ciudad de Madrid, ilusionante, algo que signifique Madrid en el futuro, que se ha perdido completamente. Mujer, ministra, Reyes Maroto. No estamos en el momento de acotar. No, porque además tiene que pasar, dice, que lo he visto esta mañana, dice, además tendrá que pasar las primarias, como si las primarias hubieran importado un guano en el Partido Socialista desde así que las adoptaron como método. En fin, ¿cómo veis lo de...? Él no dice explícitamente que vaya a serlo, pero parece que sí, que Reyes Maroto es la preferida por Moncloa para ir a este compromiso tal. El gran problema de Reyes Maroto es que aquí lo hemos hecho, vosotros no estabais ese día, pero hemos salido a la calle a preguntar ¿quién es Reyes Maroto? Y lo mismo te encuentras, recuerdo un señor que decía, es el PP, Maroto, me suena que es del PP. Bueno, otros que si era astronauta, que si era atleta, que si jugaba con Alexia Putellas en la selección femenina de fútbol. No la conocen. Lleva siendo ministra de Industria 2 años. Bueno, bien, ¿y qué? No la conocen. Ese es el principal problema que yo le veo como candidata, pero en fin, en cualquier caso, ¿qué opináis? A mí, en primer lugar, me hace mucha gracia que Lobato se tira así como el pegote de que él decide quién es el candidato cuando él se va a enterar unos minutos antes que nosotros. O sea, está Lobato dándose unos aires de que le influye en la elección de candidato, que la verdad que tienen bastante gracia. Pobre hombre, ¿qué va a hacer? Pero es que hay que ser, cada uno hay que ser consciente de lo que representa. Que vaya a televisión con Susana Griso y le diga, pues ¿y yo qué sé? Si yo aquí soy un mandado. Pues no lo sé, es mejor no tirarse esos pegotes porque de verdad, esto me está empezando a recordar un poquito un casting de película y además mala, o sea, es como el casting de Torrente, los amigos de Torrente, estos que están saliendo. Démonos cuenta que quien sea el candidato del PSOE seguramente será la tercera fuerza política. Partido Socialista que gobernó con Tierno Galván y con Barranco va a ser la tercera fuerza del Ayuntamiento de Madrid. Y una cosa más, sea quien sea el candidato, es una especie como de representante agente comercial de Sánchez en Madrid. Maroto, yo no sé, la verdad que, como usted dice, índice de conocimiento muy bajo. Y luego, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha gestionado? Yo lo único que la recuerdo es alabando la belleza del volcán de La Palma mientras los palmeros lloraban. Sí. No la recuerdo. La capacidad otra declaración como reclamo del volcán para... Bueno, pues esta frivolidad, esto es lo que quieren a Madrid y esta gran desconocida. Pues yo creo que Sánchez ha tirado a la toalla con la Comunidad de Madrid y con Madrid Capital. La ha tirado con Lobato. No, con Lobato está claro que ya la tiró. Está tiradísima y si nombra candidata a Reyes Maroto, como parecen dar todos los indicios, y los indicios los ha puesto sobre la mesa. Pero no es el mismo territorio, Sí. Madrid es un territorio más propicio para un candidato Pepu Hernández, o se habló de Jorge Javier, de Telecinco. Sí, lo tuvieron que desmentir. De luz y de color, ¿no? A ver, Reyes Maroto, pues efectivamente, nadie conoce a Reyes Maroto, nadie que no tenga cierta vinculación política o que esté al día en la actualidad política conoce a esta mujer. Por lo tanto, en Madrid, tercera fuerza, y porque pues no tengo yo muy claro que Vox crezca en la Comunidad de Madrid, porque si no, a lo mejor sería la cuarta, pero sin duda no va a pasar de la tercera fuerza. Por lo tanto, a mí no me cabe duda que con los grandes candidatos que ya tiene el Partido Popular, o más que candidatos, posicionamientos para que vuelvan a ser reelegidos tanto Almeida como Isabel Díaz Ayuso, Sánchez ha tirado por tierra toda la esperanza que le pueda quedar al socialismo en la Comunidad de Madrid. Y Alberto y Xavier, si me permitís, Reyes Maroto fue diputada en la Asamblea de Madrid. Sí. Y no se la conoce ni el timbre de voz. No, y mira, incluso te digo más. ¿Por qué elegir a Reyes Maroto? Pues hombre, si en el Ministerio de Industria, que es en el que ha ejercido, hubiera salvado mediante los PERTEs al sector del automóvil, hubiera sido una ministra activa, diligente, que hubiera cogido los fondos, los hubiera ayudado a repartir, hubiera sido proactiva, a ver qué sector industrial necesita ayudas, pues venga, negociemos con ellos, a ver qué se puede hacer como tal. Pero es que nada, de nada, el sonido del silencio. Por lo tanto, ha tenido la misma acción política que Manuel Castells en universidades, ¿verdad? De Podemos que pasó sin pena ni gloria por el ministerio, se llevó su cartera
y 2 añitos de sueldo. Y además es que hay sectores muy importantes para la economía española, como por ejemplo el de la automoción, que están absolutamente abandonados por esta ministra de Industria. Totalmente. Por no hablar del turismo, que es la primera industria de este país con un peso en el PIB del 14%. Y lo único que hemos oído son a la gente del Partido Socialista críticas a los hosteleros. Yo creo que Sánchez piensa que le va a salir como le salió Illa, porque Illa salió de la pandemia y de ministro, candidato, y ganó las elecciones en Cataluña. No ha gobernado, pero ganó las elecciones. Pero claro, Madrid no es Cataluña. Bueno, pero ahí se produjo algo, la implosión de Ciudadanos. Ciudadanos desapareció de un lunes para un jueves. Ya no están. Hombre, pero si eran la fuerza más votada. Sí, pero ya no están. Entonces, claro, el votante de Ciudadanos dijo, bueno, pues, ¿qué hago? Pues este Salvador Illa, pues parece el menos malo de los que tienen aquí y tal. Le conozco porque ha salido ahí contando no sé qué cosas contaba cuando la pandemia. Bueno, pues esa popularidad buscada, financiada por el gobierno, es la que le dio cierto predominio que le duró 10 minutos, porque luego, como tú decías, pues ganó, pero no gobernó. De poco le sirvió. Y ahora queda ahí de aspirante a acompañante al baile de Esquerra Republicana. Triste final para don Salvador Illa, ¿no? No salvó nada. No salvó nada. En fin, lo veremos. Espero que aunque el límite para presentar candidatos es más extenso, pero el compromiso es presentarlo mañana, día de la Almudena, por la significación y tal. Y veremos, a ver, esto dependerá de Pedro Sánchez. Por cierto, no tengo yo buen feeling de que la relación de Isabel Díaz Ayuso con Alberto Núñez Feijóo no vaya a ir empeorando. Lo digo porque ha habido un acercamiento bastante visible, bastante positivo, por ambas partes entiendo, pero hay muchos que rondan a Alberto Núñez Feijóo diciéndole que, hombre, es que con estas cosas que hace Ayuso no podemos hacer política centrista, que es lo que hemos venido a hacer. Política de no compromiso, que es lo que nos gusta hacer, y por ese camino es por el que podemos incorporar votos de gente que se cansó del PSOE. ¿Cómo veis esta cosa? Pues hombre, yo creo que el Partido Popular, y esto yo llevo muchos años diciéndolo, es el partido con mayor diversidad ideológica internamente, porque hay personas de centro, hay personas de derecha, hay personas liberales, hay más conservadores, hay un poquito, y esto proviene también de la alianza que se formó desde Alianza Popular con el resto, con 7 u 8 partidos más que se unieron formando el Partido Popular en el 89. Por lo tanto, a mí no me llama la atención que exista esto, porque va a existir toda la vida siempre que sea el Partido Popular, por esta diversidad ideológica. José Virgilio. Yo no me lo creo. Igual que están ahora poniendo verde a Feijóo a todas horas, que si ha perdido su crédito, que si no sé qué, todos estos argumentos que utiliza el gobierno. La presidenta Ayuso gobierna todos los días, tiene un gobierno de España enfrente y tiene que defender a los madrileños. Pues normal que tenga que ser más enérgica en sus declaraciones que una persona que es aspirante al gobierno y a la que apoya todo el Partido Popular de manera decidida. Bueno, señores, pues no tenemos tiempo para más. Os agradezco mucho a ambos vuestra presencia aquí, vuestras opiniones todavía más, a ustedes su paciencia e interés desde sus hogares, y les invito a ver después de la pausa de publicidad El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. El Partido Popular ha reclamado el cese del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por la tragedia ocurrida en la frontera de la valla de Melilla el pasado 24 de junio. Ya saben que ahí murieron 23 migrantes. El Partido Popular considera que los vídeos desmienten las versiones de Marlaska, según las cuales las muertes se habían producido todas ellas en territorio marroquí. Bueno, pues parece que no. El detonante de la crisis para Marlaska son esos vídeos que demuestran que algunos murieron en esa tierra de nadie que es territorio español y que hay entre las vallas en la frontera de Nador con Melilla. Vox y Ciudadanos han secundado la reprobación del ministro en las Cortes por haber mentido, por haber sido obstruccionista en la evaluación y explicación de lo que sucedió en la valla. Y lo más importante, la ultraizquierda, que por ahora se conforma con una comisión de investigación, podría redoblar sus ataques a Marlaska. Hoy lo ha empezado a hacer Enrique de Santiago, que es formalmente uno de los portavoces de Podemos.
Para los críticos con Marlaska sorprende y mucho el silencio sobre este particular del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Marina Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El cerco Marlaska se estrecha por su versión de lo ocurrido el pasado junio en la valla de Melilla. El ministro ha reiterado estos días la ejemplaridad de la actuación de las fuerzas españolas, pero las grabaciones de lo sucedido apuntan a una realidad muy distinta. La derecha, que hasta ahora había sido tibia en sus críticas al gobierno, acusa a Marlaska de mentir y pide su dimisión por dar órdenes indignas a la Guardia Civil. El ministro se ha comprometido a enseñar todas esas imágenes del suceso. El salto masivo a la valla de Melilla el pasado 24 de junio sigue dando que hablar. Sánchez aseguró que el conflicto ya estaba resuelto, pero nada más lejos de la realidad. PP y Vox han exigido la destitución inmediata del ministro del Interior, Grande Marlaska, por las mentiras que rodean la tragedia. Así lo ha solicitado Elías Bendodo, que ha criticado la opacidad y la falta de información tras la publicación de un documental de la BBC que cuestiona la versión del Ejecutivo. El Partido Popular reclama al presidente Sánchez el cese del ministro del Interior y hacerlo mejor hoy que mañana. En la misma línea, Vox, a través de su portavoz parlamentario, ha reiterado la misma exigencia, pero también la responsabilidad del ministro por las consecuencias devastadoras que trae el efecto llamada. Pedimos constantemente la dimisión o el cese del ministro de Interior, en realidad de todo el Gobierno, pero especialmente del ministro de Interior. Y no solo la oposición, también sus propios socios parlamentarios se desmarcan de la versión del ministro y lo acusan de mentir. Diputados de Podemos, CRC y Bildu denuncian que hubo muertos del lado español tras la visita de este lunes en Melilla. Por ello y por segunda vez desde que ocurrieron los hechos, han solicitado una comisión de investigación, la cual el Partido Popular no descarta apoyar si fuera necesario para esclarecer los hechos. Un viaje del que Vox se borró, al creer que la intención de los grupos nacionalistas no es fiscalizar al ministro, sino poner en entredicho la acción de la Guardia Civil. Lo que no vamos a hacer es permitir que los enemigos de la nación, Bildu, RC, Podemos, instrumentalicen a la Guardia Civil. Marlaska, por su parte, sigue en las suyas y asegura que el uso de la fuerza para repeler el asalto fue proporcional, legal y necesario. La Guardia Civil actuó en los parámetros de legalidad, proporcionalidad y necesidad. De momento, el sector socialista del Ejecutivo respalda su posición, algo que ya no hace ningún miembro del Gobierno, lo que evidencia que Sánchez y su círculo están cada vez más solos. Marlaska está pillado entre dos aguas. El incidente de la valla de Melilla, con 23 muertes acreditadas y alguna que, por ejemplo, alguna ONG reclama como incluible en ese volumen total de fallecidos, pues puede que no tuviera sola la responsabilidad en Marruecos. Eso es lo que puede acabarse al final en un elemento fatal para el exjuez y ministro Marlaska. Se trata de las mentiras del ministro, lo que ahora pesa. No hubo devoluciones en caliente, nos dijo, y sobre todo nos dijo que no había habido muertes en suelo español, en la frontera de Melilla. Dos afirmaciones reiteradas en el tiempo que hoy pesan como una losa y que no pueden ser solventadas con más opacidad o con más obstruccionismo por parte de Marlaska. Hoy Elías Bendodo, el coordinador general del Partido Popular, pedía la reprobación del ministro, incluso más adelante ha pedido el cese o la dimisión cuanto antes del ministro, porque los vídeos empiezan a mostrar la contradicción entre lo que dijo el ministro y lo que acredita la realidad. Esa es la razón por la que se reclama su cese. Hoy mejor que mañana, ha dicho Bendodo, y ha dicho bien. La verdad es que Marlaska pudo haber dado órdenes indignas de volver a los que fallecieron en esa zona de nadie de la frontera de Nador con Melilla y luego escurrir el bulto. A la reprobación del ministro se han sumado Vox y Ciudadanos, pero el verdadero problema para Marlaska es que la investigación tiene como principales protagonistas a los englobados en el capítulo de la ultraizquierda como grandes aliados del gobierno, Podemos, Esquerra y Bildu. Son esos los que más aprietan y los que tienen más sospechas sobre lo ordenado por Marlaska en esta ocasión. No pararán hasta que Sánchez le conceda una comisión de investigación, con lo cual empieza a tener ventajas esto de utilizar una remodelación de gobierno para deshacerse de Marlaska, si uno piensa con los criterios de Sánchez. Bendodo ha ido mucho más allá, ha dicho que todas las imágenes demuestran
que hubo traslados de cadáveres desde el lado español de la frontera al lado marroquí. Si eso es así, los días en Marlaska están contados. El ministro se va a encontrar entre unas peligrosas y turbias dos aguas, de un lado la oposición y por otro los supuestos aliados. Y continúa el culebrón entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz. Hoy varios medios apuntan a que el fundador de Podemos podría tener un plan B en caso de que fracase la suma con la vicepresidenta. Según OK Diario, Iglesias aspiraría a volver a la política y a encabezar las listas de Unidas Podemos para las generales de 2023. Eso siempre que el Partido Morado quede fuera de esa marca de sumar de Díaz. El exvicepresidente asegura que solo busca ayudar, pero lo cierto es que su sed de poder cobra cada día más fuerza. Bueno, Yolanda Díaz no ha querido entrar en la polémica y asegura que seguirá dejándose la piel por España. Iglesias insiste, la vicepresidenta llegó hasta allí gracias al apoyo de los suyos y le pide respeto hacia los de Podemos. Cuidado con faltar el respeto a los militantes de Podemos. Había muchos militantes de Podemos en ese acto que era como: pero compañera, te hemos hecho vicepresidenta, te hemos hecho ministra, ¿por qué no está Yone Belarra a tu lado? Respétanos, que nos hemos ganado ese respeto en este país, que nos han machacado como a nadie, que gracias a la militancia de Podemos hay un gobierno de coalición con Unidas Podemos dentro, que lo que has hecho en el Ministerio de Trabajo es histórico, es gracias a que existió un partido que te defendió como ministra de Trabajo, que no fue el tuyo. Hoy ha sorprendido y mucho que Enrique de Santiago, el que fue secretario de Estado en este gobierno y ahora sigue siendo secretario general del Partido Comunista de España, aunque sea uno de los portavoces de Podemos, haya salido en defensa de Yolanda Díaz y de su liderazgo para todo ese sector de la ultraizquierda española. El comunista dice que no cree que la militancia se quiera distanciar de Yolanda Díaz en estos momentos y argumenta, y esto es un reproche para Pablo Iglesias, que no está bien que un problema organizativo se quiera convertir en un tema de debate público. Yo no creo que la militancia de Podemos quiera marcar distancias con el proyecto de Yolanda Díaz. Yo quiero hacer un llamamiento a la tranquilidad, ya que usted me pregunta. Yo creo que no se puede convertir en un problema público lo que son cuestiones organizativas internas, porque a la gente no le interesa este tipo de discrepancias internas. Lo que queremos es sumar, no queremos restar, en eso estamos todos de acuerdo, y estamos en ese proceso de escucha, de elaboración colectiva, y no es un momento ahora mismo de decisiones de aparatos, de partidos o de conformación de listas electorales. Bueno, el Partido Socialista, sigue alimentando la expectación sobre su candidato a las municipales madrileñas. Tras días de muchas quinielas, hoy el secretario general del partido en la Comunidad de Madrid ha adelantado que va a ser mujer y ha insinuado el nombre de Reyes Maroto. Y sí que le puedo decir que va a haber una candidatura potente, que vamos a tener una gran alcaldesa en la Ciudad de Madrid. O sea, ya me dice que es mujer. Una gran alcaldesa en la Ciudad de Madrid, que va a tener un gran equipo y que se va a dedicar precisamente a que haya una gestión ordenada, que por desgracia no lo ha habido, a limpiar la ciudad, que es algo muy necesario, todos lo sabemos, y a tener un proyecto de futuro para la Ciudad de Madrid, ilusionante, algo que signifique Madrid en el futuro, que se ha perdido completamente. ¿Mujer ministra? ¿Reyes Maroto? No estamos en el momento de acotar. La hostelería ha dicho basta y hoy ha protagonizado un apagón de protesta ante lo que, desde su punto de vista, ya no pueden seguir pagando. La subida de los precios, sobre todo los energéticos, el aumento de precios de los artículos que consumen, incluida la electricidad, que va entre el 300 y el 350% según aseguran. Bueno, hoy era el día grande, eso se ha visto en todo el país y en Madrid lo ha seguido para nosotros Luis Sordo en la Plaza Mayor. El sector de la hostelería dice basta. Hoy a las 7 de la tarde muchos negocios españoles han decidido apagar las luces con motivo de protesta ante las constantes subidas de la factura de la luz y el gas. Según la Asociación Española de Hostelería, un empresario puede gastar entre 3.000 y 4.000 euros en su factura de la luz y en el último año se ha incrementado alrededor de un 40%. Algunos empresarios dicen que se ha llegado hasta triplicar.
Le estamos haciendo 7 propuestas al Gobierno. Decimos que hay que revisar y modificar el sistema de cálculo de tarifas. Oiga, es como si a los hosteleros nos obligaran a hacer el menú del día con el precio del solomillo y del jamón de jabugo. Sobraron 3.000 millones de euros de ayudas destinadas estrictamente para la hostelería. Las condiciones de acceso fueron tan complicadas que han sobrado. Oiga, esos 3.000 millones vendrían muy bien destinarlos a bonos eléctricos, ayudas. Nosotros que necesitamos la luz obligatoriamente para nuestras cajas, para nuestras neveras, para nuestras cafeteras. Este manifiesto se ha podido escuchar en 29 provincias españolas a las 7:05 después del apagón. Algunas han llegado hasta los 15. Piden ayudas al Gobierno para poder sobrevivir con una factura de luz y el gas. Mucho más después de unos meses de septiembre y octubre muy buenos y unas previsiones para noviembre y diciembre iguales por las cenas de Navidad y los puentes. Pero aún así, a muchos no les da para llegar a fin de mes. La situación es agónica, avisan, pero también pueden asegurar que van a intentar sobrevivir y resurgir de sus cenizas. Y más protestas. El sindicato Solidaridad ha denunciado hoy frente a la sede de UGT el convenio firmado con el sector de la seguridad privada. Critican que los salarios acordados no son dignos y reclaman más medios de protección para unos trabajadores cada día más expuestos a las agresiones. Los convenios aprobados por sindicatos como la UGT suelen ser bastante polémicos y el último no iba a ser menos porque está relacionado con la seguridad privada. Por eso, desde el sindicato Solidaridad han querido venirse hasta la sede de la UGT para protestar contra este sindicato que, según los propios trabajadores, les resta derechos y condiciones laborales. Además, hemos querido hablar con Rodrigo Alonso, el secretario general del sindicato Solidaridad, para conocer su opinión y qué harían ellos frente a este convenio. Ellos son los que negocian el salario, pero que lo negocian en sus propios intereses, no en los intereses de los trabajadores. Por lo tanto, ante el salario o conflicto, ya que ellos no son capaces de garantizar un salario digno, nosotros venimos aquí a dar al conflicto. Día sí, día también, se están sucediendo agresiones a los vigilantes de seguridad privada. Están totalmente desamparados, tanto jurídicamente como a través de los medios físicos. No tienen equipos de protección individual acorde al servicio que prestan. Y entonces estamos pidiendo que como mínimo vayan dotados acorde al sitio donde están. Y en el panorama laboral hay que decir que en la Comunidad de Madrid los médicos de asistencia primaria preparan entrar en huelga a partir del día 21 de noviembre. Ya veremos cómo, les iremos informando de cómo evoluciona esta convocatoria. Ahora les queremos hablar de la discriminación por edad. Sí, resulta que no es la discriminación por sexo la más importante en España ni en Europa tampoco. Un reciente estudio apunta en que hay una mayor discriminación por razones de edad en ambos sexos. Las feministas siempre han asegurado que las mujeres tienen mucho más difícil el encontrar trabajo y lo aseguran argumentando que es porque son eso, mujeres. Por ese motivo han aprobado cuotas en las que cada empresa tiene que tener un número de mujeres como mínimo, dando por hecho que la discriminación por género es el mayor de los problemas. Sin embargo, un estudio ha desmontado su argumento. Según un informe realizado por el Observatorio Internacional CEGOS, la forma de discriminación en el ámbito laboral más frecuente es la edad. El segundo puesto es por el estado de salud y ya en el tercero nos encontramos con el género. De hecho, no es algo exclusivo de España. El 50% de los europeos han asegurado que han sufrido alguna discriminación alguna vez, y de ese 50%, el 22% lo ha sufrido por la edad y solo el 14% por el género. Y es que la edad es el principal inconveniente a la hora de encontrar trabajo. Aunque parezca que esto es solo un problema de los más jóvenes, la realidad es bien distinta. La tasa de empleo senior en España se sitúa en un 41%, 10 puntos por debajo de la de Europa. Un hecho que debería hacer que pensar al gobierno de Pedro Sánchez. La Ley de Memoria Democrática pretende borrar a Franco de la historia de la Legión. Claro, eso no resulta fácil, pero se cierne una amenaza sobre, por ejemplo, la bandera del cuerpo o sobre la cruz de San Fernando. No se hablaba de otra cosa esta tarde en la inauguración precisamente del monumento en Madrid a la Legión Española. Curioso momento en el que, por cierto, no ha habido representantes del Ministerio de Defensa ni del Gobierno y que se ha revestido de acto civil lo que a lo mejor hubiera tenido que ser un acto castrense. Ha estado el alcalde de Madrid y, en fin, la verdad es que muchos quieren salir en defensa de este cuerpo tan condecorado y agradecen que se haya puesto una estatua justo enfrente del Estado Mayor de la Defensa.
La ley de memoria democrática carga también contra el Ministerio de Defensa y ahora el Gobierno busca un nuevo nombre para la bandera de la Legión. La ley estrella de Bolaños se centra en ella la bandera de infantería protegida Comandante Franco I, una insignia que sin embargo rinde homenaje a la figura de Franco porque fue él su primer jefe de unidad en 1920, justo al tiempo en que fue fundada la Legión. Grupos en el Congreso como Bildu y Compromís han cargado duramente contra ella, también contra la Cruz Laureada de San Fernando, medalla impuesta a Franco por el ministro Varela y que supone la máxima distinción militar. Defensa asegura que la Legión proseguirá su actividad como hasta ahora con total normalidad. Nada va a cambiar, ni siquiera su simbología, al menos por el momento. En el equipo de Robles plantean rebautizar su insignia con otro nombre que aún está por decidir. Plataformas como la patriótica Millán Astray temen que con el nuevo texto legal del gobierno de Sánchez peligre incluso la memoria de su propio fundador y alertan junto a varias asociaciones de veteranos legionarios que tomarán las acciones judiciales necesarias para preservar su insignia y el nombre de las personas que sirvieron a su bandera. Pero además apuntan a que el nombre de Franco de la bandera no entra en el marco legal al referirse a su persona como comandante Salvador y no como a un dictador de la nación española. Esta misma tarde la Fuerza Militar de Millán Astray ha inaugurado esta estatua de Salvador Amaya como homenaje a la Legión frente al Estado Mayor de la Defensa. Al acto no han acudido representantes del Gobierno ni tan siquiera la propia ministra Margarita Robles, pero sí representantes de los tercios e incluso el alcalde de Madrid, Martínez Almeida. Muchas gracias a todos. ¡Viva la Legión! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Y continúan las negociaciones para renovar los 4 magistrados del Tribunal Constitucional. El Gobierno debe esperar a que los jueces acuerden sus candidatos para poder nombrar a los suyos e imponer así esa ansiada mayoría progresista en el Tribunal de Garantías. La paciencia del Ejecutivo, no obstante, parece que se está agotando. Ante esa falta de acuerdo de los jueces, Moncloa les va a dar un ultimátum. Les va a dar de plazo hasta el 24 de noviembre o va a proceder a designar a sus propios candidatos. Hacerse con el control del órgano de garantías va a permitir muchas cosas al Gobierno de Pedro Sánchez, por ejemplo, paralizar la condena de Griñán o avalar esas leyes contra la sentencia del 25%. Bueno, y nueva jornada del macrojuicio del Albia. Los técnicos de la vía, que son los que han declarado hoy, aseguran que nada protegía del exceso de velocidad y que un sistema de control más caro, pero técnicamente posible, hubiera evitado la catástrofe. Si hubiera estado implantado el sistema RTMS en toda la línea, hasta pasado el kilómetro 80, hasta la estación, ¿se hubiera producido el accidente o el sistema RTMS hubiera parado el tren? Si hubiera estado implantado hasta la estación, en esa zona el maquinista no hubiera podido rebasar la velocidad. ¿Hubiera frenado? Sí, hubiera frenado. Bien. Un asunto bien curioso. Una trabajadora en teletrabajo tuvo un accidente cuando fue al baño en su propia casa. Se cayó, esto le produjo pues, lesiones bastante severas en un codo, pero la aseguradora de la Seguridad Social le denegaba la condición de haber sido víctima de un accidente de trabajo. Lo recurrió a los tribunales y los tribunales han considerado que el argumento de la aseguradora de la Seguridad Social, que es que no puede ser accidente de trabajo porque no estaba sentada frente al ordenador, pues han considerado en el juzgado de lo social número 1 de Cáceres que esto no es óbice y que, por supuesto, la víctima debe ser considerada víctima de accidente de trabajo, porque que sufriera la caída levantándose de la mesa de trabajo o no sería relevante si el accidente lo hubiera tenido en una empresa. Y nos vamos ahora a Ucrania. El ejército de Zelensky continúa recuperando territorio pese a los continuos ataques de Moscú al sistema eléctrico. El frente se sitúa ahora mismo aquí en la provincia de Donetsk, donde el presidente ucraniano asegura que miles de cuerpos rusos yacen sobre la línea de batalla. También en Jersón, en el sur, Ucrania batalla por recuperar la totalidad de la región. Kiev asegura que soldados del Kremlin se camuflan de civiles en las casas para defender así la ciudad. Moscú, que resiste como puede esta ofensiva ucraniana, no esconde ya la superioridad numérica del enemigo de Ucrania. Ucrania está avanzando en el campo de batalla y eso pues la envalentona y la hace pues más difícil una negociación del presidente Zelensky con Rusia, tal como le ha pedido en privado y en público el presidente norteamericano Joe Biden. Las condiciones que pone Ucrania son difíciles de admitir por parte de Rusia, es no hacer concesiones territoriales en ningún caso. Y por otra parte hay que contar que Rusia y Estados Unidos
han admitido que van a mantener contactos sobre el armamento nuclear estratégico. Será una reunión bilateral, la primera desde el inicio de la invasión de Ucrania, y se va a celebrar en un país no especificado del Oriente Próximo. Y quedan apenas unas horas para que los estadounidenses acudan a las urnas y voten a sus representantes en la Cámara y en el Senado para los próximos 2 años. El resultado va a ser determinante para Joe Biden, cuya caída en popularidad podría traducirse en la pérdida de la Cámara de Representantes. La posible victoria republicana ha dado alas a Trump, que anuncia que podría anunciar su candidatura para 2024 el próximo martes, el 15 de noviembre. Voy a hacer un anuncio muy grande el martes 15 de noviembre en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida. La cumbre sobre el cambio climático que se celebra en un balneario de lujo en Egipto vuelve a destacar por las enormes contradicciones. Más de 400 jets han llegado a este balneario a orilla del Mar Rojo para participar en la cumbre del cambio climático. Y a esas contradicciones se señala una muy política. Resulta que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se ha encontrado en esas instalaciones con el presidente venezolano, el dictador Nicolás Maduro. Han mantenido una breve conversación, apenas 2 minutos, sin soltar sus manos, pero arrecian las críticas contra Macron por haber contribuido al blanqueamiento de Maduro. Con este apretón de manos... ¿Cómo le va? ¿Cómo está la cosa por allá? ¿Cuándo nos visita? Macron parece haber cerrado una etapa con el dirigente chavista Maduro. Su saludo en la COP27, que estos días se celebra en Egipto, ha durado casi 2 minutos. El gesto no ha estado exento de polémica. De hecho, ha sido visto como una forma de blanquear el régimen chavista, después de que muchos de los presentes en la cumbre del clima, como el presidente francés, haya mostrado su firme apoyo a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. La imagen, sin embargo, ha sido retransmitida en el país por la propia televisión del régimen, Telesur, sobre todo para dar cuenta de que Maduro cuenta ahora con el respaldo de la comunidad internacional. La imagen, sin embargo, ha llevado a recordar que el mismo ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, se vio en septiembre con su homólogo de Venezuela el mismo día en que la ONU acusó al régimen chavista de violar los derechos humanos. Ni su entorno ni tampoco el presidente Sánchez, que ha acudido a la cumbre a lomos del Falcon y de un Airbus A310, siguen sin manifestarse sobre este encuentro. Desde este domingo y hasta el próximo 18 de noviembre, cerca de 200 países y 120 líderes mundiales están invitados a la cumbre que pretende dar luz a acuerdos para paliar el cambio climático. Los únicos líderes mundiales que no han sido invitados son los de China, India y Rusia. Bueno, estas imágenes que les vamos a mostrar muestran la deformación del cuerpo humano en el próximo milenio. El uso excesivo de teléfonos móviles hará que estemos más encorvados, con ligera joroba, con una garra por mano y un nuevo párpado interno por el uso de las pantallas. Es la conclusión a la que ha llegado un grupo de la empresa de telecomunicaciones Toll Free Forwarding tras consultar a varios expertos durante años. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos que tengan una feliz noche a todos, sobre todo si eligen nuestra compañía. Y no se pierdan ahora en Dos Continentes. Mañana analizaremos esos resultados de las legislativas. Hasta mañana.